Ya, para esto vamos a explicar un poco de teoría para este ejercicio. Empezaremos entonces, jóvenes. Hacer con esto con azul y este con... Ya, nosotros sabemos que cuando alguien está gritando, ahí tenemos, ¿no? Cuando alguien está gritando, o cuando hay un parlante, ese punto se conoce como foco, ¿ya? El foco. Eh, La persona está gritando, entonces significa que el sonido se está transmitiendo. Permítanme, siguen ingresando. Ya, el sonido se transmite. Ya. Ya lo hemos visto la anterior semana, pero los repito, los recalco en esta ocasión para que sea más claro, ¿no? Cuando estamos más cerca del parlante, cuando nosotros nos encontramos más cerca del parlante, significa que el sonido es más fuerte, ¿no? Si nosotros estamos aquí, aquí ponemos nosotros un oído, por ejemplo. Si nosotros nos encontramos ahí, el sonido es más fuerte, la intensidad es más alta. Si nosotros nos encontramos más lejos, acá por ejemplo, la intensidad es más baja. Ya, permítanme un momento. Ya, ok. La intensidad es más baja cuando estamos más lejos. Cuando estamos aquí, la intensidad es más alta y aquí es más baja, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia en los niveles de intensidad si se duplica la intensidad del sonido? Entonces aquí tenemos un beta 1. Vamos a hacer eso. Acá tenemos un beta 1 y aquí tenemos un beta 2. Niveles de sonido. ¿Qué les dice? Que en un punto la intensidad 1, aquí está la intensidad 2. Les dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los niveles? Si es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los niveles? Si sabemos que la intensidad, si la intensidad se duplica. O sea, esta intensidad, digamos, era 3, esta va a ser 6. Se duplica la intensidad. No, se duplica la intensidad. Pero estos datos que he colocado, miren, están mal, ¿no? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más intenso? Este debería ser al revés, ¿no? Esto debería ser así. ¿Cuál es más intenso? Este es más fuerte y este es menos fuerte. Hablando de intensidad. Ya, entonces, con ese pequeño análisis, ¿cuál es más fuerte? Se duplica. Nosotros sabemos que el beta, el nivel del sonido, es igual a ¿qué? A 10 veces logaritmo la intensidad dividido entre la intensidad mínima audible. Y aquí tenemos que beta 1 es igual a 10 veces logaritmo la intensidad 1 dividido entre la intensidad 0. Después tenemos que beta 2 es igual a 10 veces logaritmo de intensidad 2 dividido entre la intensidad 0. La intensidad mínima. Ambos datos reemplazamos acá. Sería la diferencia de los niveles es igual a 10 veces logaritmo de I1 dividido entre I0 menos 10 veces logaritmo de I2 dividido entre I0. Ok. Simplificamos 10. 10 lo simplificamos, quedaría logaritmo y tendríamos que 10 veces logaritmo de 2. Esto sería, los realizo en calculadora,
Ok, entonces tendríamos que la diferencia de niveles es igual a 3.01 decibelios. Sabemos que los niveles se miden decibelios. Quizás ya tenemos la respuesta. Tenemos una fuente, un foco que está transmitiendo sonido. Hasta este punto de acá es radio 1 y hasta el siguiente es radio 2. Significa que tendríamos intensidad 1 es igual a la potencia dividido entre el área. Sabemos que estamos trabajando esférico, ¿no? Este es esférico. Así que la potencia va a ser igual a, bueno, la intensidad va a ser igual a la potencia dividido entre 4 veces pi radio 1 al cuadrado. Estamos hablando de la intensidad 1. La intensidad 2 va a ser lo mismo, pero con otra distancia de 2 que está más lejana. Potencia es igual a 4 veces pi radio 2 al cuadrado. Ok, ¿no? Más lejos. Si dividimos esto, I1 divido con I2, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar radio 2 elevado al cuadrado dividido entre radio 1 elevado al cuadrado. Y esta es una fórmula. Tenemos una nueva fórmula para poder aplicar, ¿no? Vamos a continuar con los ejercicios. Ya. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que en este caso. La potencia emisiva de un foco es de 25 watts. Aquí hay un foco, el cual está emitiendo una potencia, vamos a poner, una potencia de 25 watts. Está emitiendo, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la intensidad a una distancia de 1 metro y cuál es la intensidad a una distancia de 2 metros? La distancia 1 y la distancia 2. Si nosotros aquí le ponemos el oído, ¿no? Van a disculpar ese mi dibujo. Aquí va a venir. Y ahí va a venir, ¿no? Es lo que está pasando. Ok, entonces aquí llega y ahí llega, ¿no? El sonido. Empezaremos a resolver datos. Tenemos la potencia que es 25 watts. Tenemos la intensidad 1, que es lo que nos piden. La intensidad 2 es lo que nos piden. Y aquí tenemos radio 1, tenemos el dato que es 1 metro y tenemos el dato radio 2 que es 2 metros. Empezaremos la solución. De manera rápida podemos apreciar que esta, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de la onda a una distancia de 1 metro? La intensidad de la onda es potencia dividida entre 4 pi radio 1 al cuadrado. Listo. A 1 metro, 25 watts dividido entre 4 por pi por 1 metro. 1 elevado al cuadrado. De aquí que obtenemos que la intensidad 1 es, lo voy a hacer en calculadora, 1.99, ¿no? 1.99 watts metro al cuadrado, la intensidad. Luego la intensidad 2 es igual a la potencia dividido entre 4 veces pi radio sub 2 elevado al cuadrado. Esto es igual a 25 watts dividido entre 4 veces pi 2 elevado al cuadrado, que es la distancia R2, ¿no? De aquí que tenemos que la intensidad sub 2 es igual a
0.497 watts sobre metro al cuadrado. ¿Cuál es la relación entre las intensidades? ¿Qué relación existe entre las intensidades? La relación de las intensidades es justamente la fórmula que hemos dado. Intensidad 1 dividido entre la intensidad 2. Como tenemos el dato de manera rápida, 1.99 dividido entre 0.497. Ya. La solución sería intensidad 1 dividido entre la intensidad 2 es igual a 4. Esa es la relación de las intensidades. Vamos a unir la fórmula, ¿no? Para que tengan el dato I1 dividido entre I2 es igual a ¿qué? Veamos nuestra anterior fórmula para que tengan el dato, ¿no? Ahí está nuestra anterior fórmula. Sería R2 elevado al cuadrado, R1 elevado al cuadrado es igual al A2 A1. Les dice, las ecuaciones de dos ondas armónicas son una ecuación, dos ecuaciones, ¿no? Una ecuación y dos ecuaciones, ya. Son dos fórmulas de dos ondas, donde las longitudes están en metros y los tiempos en segundo, ya. Significa que el X está en metros y T está en segundos. Ya. Halla la función de la onda resultante. Ya, esto es superposición de ondas. Vamos a hacer un ejercicio de superposición de ondas. Ya. Empezaremos aquí los datos. O sea, les dice que aquí hay una onda, vamos a poner en color azul, ¿ya? Que su fórmula es epsilon 1, ¿no? E1, ¿no? Y luego tenemos otra onda, digamos ahí, otra onda, que su fórmula es 2. ¿Cuál es la función de la onda resultante? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer 1 más 2 para tener la función de onda total. Eso tenemos que hacer. Eso es superposición de ondas. Superponemos dos ondas, las sumamos. Listo. Más fácil, las sumamos. Listo. Tenemos que la función de la onda 1 es igual a 0.001 seno de 2pi multiplicado por 5t menos 2x. Y tenemos que la función de onda 2 es igual a 0.001 seno de 2pi multiplicado por 5t menos 6x. Listo, tenemos dos funciones de onda. Buen día Bernardino, buen día Rosa, buen día Calitos, buen día Luis, buen día Helen, ¿cómo están? Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente sumar, solución. Para esto ya les he compartido la fórmula de cómo sumar dos ondas. Seno de alfa más el seno de beta. Permítanme, sigan ingresando. Voy a hacer algo más sencillo. Ya. Ok. Ahora sí. Esta suma va a ser igual a ¿qué? A 2 veces seno de la suma. 2 veces seno de la suma alfa más beta medios.
por el coseno de la sexta, alfa menos beta veces medios. Fórmula, ¿no? Lo único que nos queda es aplicar la fórmula, nada más. Vamos a hacer entonces eso. Vamos a hacer E1 más E2 es igual a... Permítanme, siguen ingresando. Ya, estamos haciendo la suma, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Esto. Va a ser igual a 0.001 por el seno. La primera función de onda. 2pi 5 veces t menos 2 veces x. Más este he copiado. Ahora falta copiar esta. 0.001 por el seno de 2 veces pi 5t menos 6 veces x. Aquí, ¿qué podemos hacer? Puedo factorizar 0.001 y tengo que seno la fórmula estoy utilizando. ¿Ya? Y esto sí es... Esto le voy a poner corchete para que se note el signo de agrupación. Listo. Estoy diciendo, este ejercicio es de superposición. Entonces esto sería... Esto porque está así. Está mal este dato, ¿no? Esto sería 0.01. 0.001. Es factorizado solamente. Ok. 0,001 va a ser igual a 2 veces. Opero lo que está ahí adentro. 2pi, y simplifico. Ustedes son capos haciendo esto. Luego, factorizo el pi. Lo que quede es 5t menos 2x, 5t menos 6x. Sería 10 veces t menos 8 veces x. Listo, primer ángulo. Por el coseno del segundo, voy a hacer la sexta. Factorizo pi. Pi estoy factorizando. Abro paréntesis. Sería 5t menos 5t, 0, 2 menos 2t más 6x, 4x. 4x. Paréntesis y cierro corchetes. Entonces ya tengo la respuesta del ejercicio. Entonces tenemos que, lo voy a anotar acá, la respuesta. La función de onda total es igual a 0.001 por 2. Ya, directamente lo haré eso. 0.002 por el seno de pi veces 10t menos 8x. Esto multiplicado por el coseno de 4πx. Y ahí ya tenemos la respuesta del ejercicio. Ha sido un ejercicio de superposición. Solamente sumar. Ejercicio número 3. Dos ondas armónicas tienen idéntica función de onda. Ah, ya. Nos dice que E1, o sea, la función de onda 1, que Y1, la función de onda 1, es igual a la función de onda 2. En el anterior caso lo hemos tratado con una letra rara, ¿no? Pero en este caso Y, listo. La función de onda 1 es igual a la función de onda 2. ¿Cuál sería la ecuación de la onda resultante de la interferencia de ambas ondas armónicas? Ah, aquí es ejercicio de interferencia. ¿Qué característica de la onda resultante es diferente de las características de cada onda considerada individualmente, ¿no? Ya.
Empezaremos. Primeramente, y total nos están pidiendo, que es igual a un y1 más un y2. Aquí dicen, ¿eh? ¿Cuál es la ecuación de la onda resultante? Ya. Y1 más Y2. Entonces sería Y total es igual. Y1 es igual. Nosotros sabemos que esto es igual a la amplitud por el seno de omega veces t menos k veces x. La función de onda más la función de onda de Y2 a seno de omega veces t menos número de onda por x. Lo voy a poner con colores. Y1, Y2. Son iguales. Por eso le he puesto igual, ¿no? Si hubieran sido diferentes, con diferente amplitud, hay abajito un número, ¿no? Diferente amplitud. Igual amplitud, diferentes frecuencias. En este caso, pero en este ejercicio nos pide iguales. Así que lo estoy poniendo igualito. Ya. Lo mismo que los anteriores casos. Y total es igual a amplitud por el seno de omega veces t menos k veces x más el seno de omega veces t menos kx entonces sería amplitud por el seno por ya 2 veces el seno de la suma, sumamos los ángulos de manera directa, ya lo voy a sumar yo. Omega t menos kx más omega t menos kx sería 2 veces omega t menos 2 veces kx dividido esto entre 2 por el coseno de esto los ángulos. Omega t menos kx menos omega t menos kx 0 dividido entre 2. Ok. Y total, la función de ondas resultante. Total, esto es igual a factorizo. Listo. Tendríamos 2 veces a por el seno de omega veces t menos kx. Coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. Listo, 1. Lo dejo ahí. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Cuál sería la ecuación de la onda resultante de la interferencia de ambas ondas armónicas? Interferencia, ya, entonces sumamos. Listo. ¿Qué característica, la segunda pregunta, qué característica de la onda resultante es diferente de las características de cada onda individual considerada? ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta y esta? ¿Cuál es la diferencia? Fácil, ¿no? Que la onda, aquí vamos a poner, la diferencia sería fácil, facilito. Interferencia, ya, suma, porque la interferencia es una superposición, ya lo hemos visto. Otro ejercicio. Tenemos un ejercicio número 14. Les dice, en una cuerda de 1.2 metros de longitud, fija por sus extremos, se propaga las ondas transversales con una velocidad de 96 metros por segundo. Ya. Calcular su frecuencia fundamental y la frecuencia del segundo armónico. Ok. Aquí estamos entrando a analizar las frecuencias de los armónicos. Ya. No tengan miedo, estas fórmulas son sencillas. Ya. Esta fórmula es sencillísima. Ya. Les voy a dar el el truco, ¿no? Mire, les dice cuál es su frecuencia fundamental y cuál es su frecuencia del segundo armónico. Para esto ustedes tienen que utilizar, nuevamente voy a abrir el formulario, permítanme, lo he cerrado el formulario.
Vamos a abrir el formulario. Ahí tenemos el formulario, ¿no? Tenemos lo que es movimiento ondulatorio, ¿ya? Tenemos lo que es el sonido, ¿ok? Y dentro del sonido van a encontrar ondas estacionarias. Calcula la frecuencia fundamental. Ah, ya. Entonces, datos. N es igual a 1. Esto es la frecuencia fundamental, ¿no? Fundamental. Ya, entonces, aquí está la formulita. Vean cómo se aplica esto. La fórmula F de N es igual a velocidad sobre longitud de onda. X. La siguiente es esta de acá. Esa ya no sirve. N es igual a la velocidad 2 veces L. La longitud de la cuerda es de 1.2 metros y la velocidad es de, leo el ejercicio, que es de 96 metros por segundo. Entonces tengo todos los datos. N1 es la frecuencia fundamental. Entonces, frecuencia 1, le ponemos de esa manera, es igual a 1 multiplicado por la velocidad. 96 dividido entre 2 veces 1.2. De aquí que calculamos que la frecuencia 1 es igual a, vamos a hacer con calculadora. Esto es la frecuencia fundamental. Frecuencia fundamental. Ya, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la frecuencia del segundo armónico? Ya, frecuencia fundamental, ¿no? Ya lo han visto. Facilito. Lo único que han visto era esto, ¿no? Con N1 es frecuencia fundamental. Con N2, miren, con N2 es la frecuencia del segundo armónico. F de 2, la frecuencia del segundo armónico es igual a 2 veces la frecuencia fundamental, que es 40 Hz. Entonces tendríamos que la frecuencia del segundo armónico es de 80 Hz. Fácil, facilito. Haremos el ejercicio número 15. Les dice, un tubo de órgano de 60 centímetros de longitud está abierto por un extremo. Ya. Calcular la frecuencia fundamental. Ah, ya. Fácil, entonces, fácil. Miren, frecuencia fundamental. Calcular la frecuencia fundamental. Ya. Y los dos siguientes armónicos. Estacionar el tubo, velocidad del sonido es 340 metros por segundo al cuadrado. Ya, los datos. Tenemos un tubo de órgano. Ya, la longitud del tubo es de 60 centímetros. Este dato no nos ayuda. El que nos ayuda es 6 metros, ¿no? ¿Qué chakra? 0.6 metros. Ya.
Calcular la frecuencia fundamental y los dos primeros armónicos. Entonces les dice, cuando n es igual a 1, la frecuencia fundamental que tenemos que hacer, acordarnos de esta formulita, ¿no? De esta formulita tenemos que acordarnos. De esta formulita. Listo. Ya. Aquí mucho me ha acelerado. Miren esta parte. Un tubo de órganos de 60 centímetros de longitud está abierto por un extremo. Esta palabrita, ¿no? Está abierto por un extremo. Ya. Miren el ejercicio anterior. Les dice, lo voy a resaltar igual con otro color. En una cuerda de 1.2 metros de longitud fija por sus extremos. Esto es clave, por si acaso. Fija por sus extremos. Significa que aquí hay un extremo, otro extremo y está amasado en ambos lados la cuerda, ¿no? Se va a mover esta cuerda. Se va a mover y la cuerda se va a mover. ¿Dónde se va a mover? Solamente se va a mover entre estos nudos, ¿no? Jóvenes. Si la cuerda está amasado aquí y está amasado aquí, significa que si nosotros se va a mover desde aquí hasta aquí. No se va a mover aquí afuera, ¿no? Porque no está ahí afuera. Ok. Ahora bien, en este caso de aquí abajo, miren, en este caso de aquí abajo les dice que está abierto por un extremo. Lo voy a dibujar igual. Aquí está el tubito. Ok. Y el tubo les dice que está abierto por un extremo. Entonces, las ondas de sonido, va a venir aquí, ¿no? Las ondas de sonido, va a chocar aquí. Como si aquí puede haber un nudo. Como si puede haber un nudo, miren. Lo voy a resaltar. Como si aquí puede haber un nudo. Pero al otro lado, las ondas se salen. Entonces las ondas van más lejos. Ya. Es diferente que el caso de acá. En este caso es un tubo, si hacemos la analogía, es un tubo cesado por ambos lados. Es una cuerda amasada en ambos lados. En este caso es un tubo abierto por un lado. Abierto por un lado. Ok. Entonces, cuando está abierto por un lado, vamos a poner tubo ya. Cuando es el tubo abierto por un lado o una cuerda, entonces tenemos esta fórmula de la frecuencia fundamental. Ya. ¿Cómo calculamos eso entonces? Frecuencia 1 es igual a 1. Utilizamos la fórmula, ¿no? Primer armónico. Por la velocidad 340 metros por segundo. ¿Dividido entre qué? 4 veces la longitud. 4 veces la longitud del tubo, que es 0.6. Ya, esto lo calculamos en... La frecuencia aquí sería 142 Hz. ¿Ya? Listo. Le pondremos nomás con decimales. 141.7 Hz. Luego, tenemos que calcular el inciso B y el inciso C cuando es el segundo y el tercer armónico. Igual la fórmula cambia, jóvenes, aquí. ¿Por qué? Porque está abierto en un extremo. Está abierto en un extremo, ¿no? El tubo. Estuvo abierto en un extremo. Entonces, sería
vamos a ver, cuando n es igual a 2, entonces tenemos que la fórmula f de n es igual a 2 por 2 menos 1. Velocidad dividida entre 4 veces L. Esto es igual a 3 veces velocidad, 4 veces L. O esto sería 3 veces la frecuencia fundamental. Eso también le voy a aumentar aquí la fórmula para que puedan hallar de manera rápidamente. La frecuencia sub 2 es igual a 2 menos 2 por 2 menos 1, tantos, y tenemos que al final es 3 veces f de 1. Hubiéramos calculado esto de manera rápida con 2n menos 1 f1, ¿no? Con esa fórmula. Con esa fórmula lo hubiéramos calculado de manera más rápida, ¿no? Entonces sería f de 2 es igual a 3 veces f de 1. Entonces esto sería 3 veces la frecuencia fundamental, que es 141.7 Hz. La frecuencia sub 2 entonces va a ser 3. Tenemos la frecuencia sub 2. La frecuencia sub 2 o el segundo armónico. Vamos con el tercer armónico. El inciso C. N es igual a 3. Entonces, f de n es igual a 2 por 3 menos 1. F de 1. Entonces tenemos, esto es 3, ¿no? Con f de 3. F de 3 va a ser igual a 5 veces f de 1. Entonces, f de 3 va a ser igual a 5 veces por 141.7. F de 3 va a ser igual a 5. 708.5 Hz. 708.5 Hz. Ya, más bien nos ha tocado este ejercicio. Hemos podido analizar esto cuando está abierto en un extremo. También hemos podido analizar cuando está amasado en ambos extremos, ¿no? Ahí tiene la fórmula que les va a servir bastante. Lo voy a añadir esta fórmula al formulario que tenemos para que podamos resolver de manera aún más rápida, ¿no? Vamos a resolver. Una cuerda de guitarra de masa 3.1 kilogramos y longitud 0.62 metros está sometida a una fuerza de tensión de 1.1 kilonewton. ¿Qué frecuencia fundamental tendrá la cuerda cuando se la golpee? ¿Qué frecuencia tendrán los dos primeros armónicos? Ya. Como les he dicho, ¿qué frecuencia fundamental? Ah, ya, frecuencia fundamental. Facilito, tengo que recordarme esta fórmula, o tengo que recordarme esta otra fórmula, ¿no? Ya, ¿cuál voy a utilizar? ¿Esta o esta otra? ¿Cuál utilizo? Ah, ya, Inge, depende si está amasado en ambos extremos o es tubo cerrado o es un tubo abierto. Ya. Miren, ¿qué dice? Una cuerda de guitarra está sometida a una tensión, ¿eh? Una cuerda de guitarra de masa tantos, longitud tantos, está sometida a una tensión. Ah, ya. Fácil, entonces, facilísimo. Una cuerda de guitarra. La cuerda de guitarra está amasada en los extremos. Está sujeta en los extremos. Ah, ya, entonces las ondas que yo le dé va a estar siempre enmarcado dentro de esos límites.
Ok, si está enmarcado dentro de esos límites, utilizo la fórmula de la frecuencia fundamental de N, esta fórmula. O también N veces F1, que es esta fórmula de acá, ¿no? Que es esta fórmula de acá que le estoy resaltando. La de cuerdas amasadas en ambos extremos. Allá, entonces ya sé qué fórmula utilizar. Meta. Continuamos. Los datos. ¿Qué datos tenemos? La masa de la cuerda, que es 3.1 kilogramos. Tenemos la longitud de la cuerda, que es 0.62 metros. Y tenemos la tensión de la cuerda, que es 1.1 kilonewton. Esto por si acaso es tensión, ¿eh? Lo coloco siempre para no equivocarme y verlo como periodo, ¿no? Por eso lo coloco siempre ahí tensión. Ya, ahora la solución. Aquí hay algo, jóvenes. Les he dicho, ¿no? Cuando ustedes vean cuerda de guitarra, haya una guitarra, ¿se acuerdan? Les he dicho antes, una guitarra, una guitarra. Cuando vean una guitarra, ¿qué tienen que recordarse? Tensión de cuerdas. Ah, ya, entonces vamos a eso, ¿no? Vamos a recordarnos esa fórmula que ya hemos visto antes, ¿no? Veamos nuestra pequeña formulita. ¿Qué nos pide? El primer armónico. ¿Qué frecuencia fundamental? El primer armónico. N va a ser igual a 1. Esto es el primer armónico. O la frecuencia fundamental. Vamos a poner frecuencia fundamental. Es la frecuencia fundamental. El inciso A. Ya. Para el inciso A, tenemos N. Tenemos, ¿no? Ahorita hemos visto. N es igual a 1. No hay problema. Tenemos la velocidad de la onda. Miren los datos. ¿Tenemos? No, no tenemos. Entonces tenemos que calcular. Tenemos la longitud de la onda, tenemos. Tenemos que calcular la velocidad de la onda. Vamos a poner cálculo de la velocidad. Calculamos la velocidad. Entonces la velocidad va a ser igual a ¿qué? ¿Qué fórmula nos sirve? Abrimos nuestro formulario y buscamos lo que les decía de la guitarra, ¿se acuerdan? De la guitarra. Cuerdas tensas. La guitarra, ¿no? Está una cuerda tensada. Y ahí está la formulita, ¿no? La velocidad. Ahí tenemos la fórmula de la velocidad. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad lineal. Ok, entonces voy a realizar eso. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad lineal. Densidad lineal sabemos que es igual a masa de la cuerda dividido entre la longitud de la cuerda. Velocidad entonces va a ser igual a longitud de la cuerda por la tensión dividido entre la masa de la cuerda. Tenemos entonces que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? La longitud de la cuerda tenemos 0.62 metros. 62 metros. La tensión tenemos 1.1 kilonewton. 1.1 kilonewton por 10 elevado a la 3 kilo. Dividido ¿entre qué lo dividimos? Entre la masa de la cuerda, que es 3.1 kilogramos. Listo.
Entonces tenemos que la velocidad de propagación es igual a, los realizo en calculador, 0.62, 1.1 exponencial a 3, y los 3.1 dividimos y sacamos la raíz cuadrada. 14.8. Esto sería 14.8 metros por segundo. Y hemos hallado la velocidad. Listo, ahora con eso calculamos el primer armónico, ¿no? Tenemos que el primer armónico es igual al n, que es igual a 1, o la frecuencia fundamental, ¿no? N es igual a 1, la velocidad arriba, que es 14.8, dividido entre 2 veces la longitud que es 0.62. De aquí que calculamos que la frecuencia fundamental o el primer armónico es de 12 Hz. Listo, el inciso A resuelto. La frecuencia fundamental. Y ahora el inciso B. ¿Qué frecuencia tendrán los dos primeros armónicos? Ah, ya. Esta parte, jóvenes. Inciso B. ¿Qué frecuencia tendrán los dos? Miren aquí. Aquí hay confusiones, por si acaso, jóvenes. Yo veo que se confunden acá. Les dice, ¿qué frecuencia tendrán los dos primeros armónicos? Ah, ya, entonces ustedes dicen, ah, ya, yo ya he hallado el primer armónico. Lo único que me falta es hallar el segundo armónico. Ya. Eso estaría bien. Pero lamentablemente se observa que n igual a 2 y n igual a 3. Eso he observado que en los exámenes lo toman de esa manera. Entonces, frecuencia fundamental, primer armónico, segundo armónico. Lo correcto sería frecuencia fundamental, primer armónico, y este debería ser segundo armónico. La pregunta sería, ¿no? Los dos primeros armónicos después de la fundamental. Ah, ya, entonces si es después de la fundamental sería N2 y N3. Tenemos que f de n es igual a n veces f de 1, ¿no? Tenemos que la frecuencia sub 2 es igual a 2 veces frecuencia 1, que es 12. Esto es 24 Hz. ¿Listo? Y f de el siguiente sería f de 3. Sería igual a 3 veces por 12. Es igual a 36 Hz. Y con eso ya hemos resuelto el ejercicio. Tienen que tener cuidado, por si acaso, jóvenes. Cuando en el inciso A les piden la frecuencia fundamental, ya. Y en el inciso B les dice los dos primeros armónicos, se refiere a los dos primeros armónicos después de la fundamental. Entonces los dos primeros armónicos después de la fundamental es N2 y N3, ¿no? Ya. Les voy a colocar esta pequeña ayuda a memoria. Estamos viendo el sonido. Ahí les dice, vamos a recalcar, la línea azul representa la difracción. Vamos a ver la línea azul. Miren la línea azul. Ahí está la línea azul. Estoy resaltando solamente porque no se nota esto.
La difracción. Ahí tenemos la difracción. Aquí también tenemos en uno más pequeñito. La difracción. Ya. ¿Qué es la difracción? La difracción es cuando el sonido se dispersa, o sea, se pierde el sonido por causa de un obstáculo. Porque miren, aquí, después de esta línea azul, hay una línea un poco delgada, ¿no? Ya, eso significa que el sonido no ha pasado completamente. Ha habido unos pequeños vestigios de sonido que han pasado. Siguiente. También voy a aprovechar para explicarles la reflexión en verde. Calcula qué tamaño debe tener un obstáculo. En difracción se ve esto, el obstáculo, para que pueda observarse el fenómeno de difracción con ondas sonoras, los datos, ¿no? Tenemos ondas sonoras, una frecuencia de 10 kHz de frecuencia y con una velocidad del sonido de 340 metros por segundo. Ok. Les dice, calcula el tamaño de la onda. ¿Qué tamaño debe tener la onda para que suceda esto? Para esto utilizamos una formulita. Lo voy a resaltar aquí. Saben que me gusta resaltar esta parte. Siempre me gusta resaltar. Me gusta calcular qué tamaño debe tener un obstáculo. Tamaño debe tener un obstáculo para la difracción. En otro sentido nos están pidiendo si nosotros calculamos la longitud de la onda, si nosotros calculamos la longitud de la onda, estaríamos hallando el tamaño del obstáculo. La difracción. En la difracción, cuando queremos calcular el tamaño del obstáculo, simple, tenemos que calcular la longitud de la onda. Ya. Tamaño del obstáculo para la difracción, longitud de onda. Listo. Solución. ¿Qué fórmula tengo que emplear? La fórmula más sencilla de todas, ¿no? La que siempre hemos visto. Que la velocidad de propagación de una onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. También lo hemos visto esta fórmula como longitud de onda periodo, ¿no? Esta fórmula. Les he dicho, esta fórmula nunca tienen que olvidarse, porque siempre entra esta fórmula, siempre. En varios acápites entra esta fórmula, en varios subtítulos. Ya, ok, entonces tenemos que la velocidad es igual a la longitud de onda. Despejamos longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Sería 340 metros por segundo dividido entre la frecuencia que es 10 kHz. 10 por 10 a la 3 Hz. Entonces la longitud de onda va a ser igual a, vamos a hacer 340 dividido entre 10 kHz. Sería
0.034. 0.034 metros. Y listo. Ya. Ejercicio número 18. Las ecuaciones correspondientes a dos ondas armónicas. Ahí tenemos las dos ondas armónicas. Ya. Donde las longitudes están expresadas en metros y los tiempos en segundos, ambas ecuaciones coinciden en un punto del espacio. Punto seguido. Halla para la onda resultante la función de onda, la amplitud, el periodo y la frecuencia, la longitud de onda y el número de onda. Ya vamos a hacer la solución. Inciso A. Solución. La función de onda, miren, dice la función de onda para la onda resultante. Onda resultante. Ah, ya, entonces, onda resultante, ¿qué era? Vamos a ver, E1 más E2. Ondas resultantes, superposición. Ah, ya, entonces tenemos que 0.03 por el seno de 8 veces pi t menos 5 veces pi x más 0.02 seno de 8 veces pi t menos 5 veces pi x. ¿Puedo utilizar esta formulita para hacer la suma? Seno de alfa más seno de beta. Si se acuerdan, antes factorizábamos esto, las amplitudes. Factorizábamos y recién teníamos algo parecido como esto, ¿no? En este caso no se puede factorizar las amplitudes. Ya, si no se puede factorizar las amplitudes de las funciones de onda, ¿qué es lo siguiente que se procede? Vemos los argumentos, o sea, vemos los ángulos. Y observamos que los ángulos son iguales. Miren, 8 pi t menos 5 pi x. 8 pi t menos 5 pi x. Entonces, si son iguales, podemos sumar de manera directa. Solo si son iguales. Y tenemos la primera respuesta. ¿Cuál es la función de la onda resultante? Ahí está la respuesta. Inciso B. ¿Cuál es la amplitud? Fácil, ¿no? La amplitud de la onda resultante es 0.05. Tercer inciso, inciso C. ¿Qué les dice? El periodo y la frecuencia. El periodo y la frecuencia. Nosotros sabemos que la función de onda y es igual a la amplitud por el seno de omega veces t menos k veces x, ¿no? Bueno, en este caso está con otras letras, ¿no? En vez de y está la e, ¿no? E total es igual a la amplitud seno de omega veces t menos k veces x. Y hemos hallado la amplitud que estaba aquí. Hemos hallado esa amplitud que estaba aquí, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué nos piden acá? El periodo y la frecuencia. Fácil, entonces. Si miramos y comparamos, nos damos cuenta que omega es 8 pi. El periodo va a ser 0.25 segundos. Nos está pidiendo la frecuencia, que es igual a la inversa del periodo, que es igual a 4 Hz. Ahí tenemos la frecuencia y acá tenemos la frecuencia angular y la frecuencia de oscilación. Listo. Vamos con el inciso D.
¿Qué les dice? La longitud de onda y el número de onda. Fácil igual. K va a ser igual a ¿qué? Comparamos. 5pi. Ese es el número de onda. 1 sobre metro, esto sería, ¿no? Las unidades. Ahí está el número de onda. Ahora, la longitud de la onda. La longitud de onda es igual a 2 veces pi número de la onda. Entonces sería longitud de onda es igual a 2pi dividido entre longitud de onda que es 5pi. El número de la onda es 5pi. Entonces tenemos que lambda es igual a 0.4 metros. Y listo, ya hemos hallado el inciso D. Ejercicio número 19 vamos a hacer. Las ecuaciones correspondientes a dos ondas armónicas son, ahí tienen dos ondas armónicas. Calcular la amplitud de la onda resultante en el punto X igual a 1 metro. Las ondas resultante. Ah, ya, entonces superposición de ondas. Tenemos los datos. Tenemos Y1, 0.05 seno de 2pi dividido entre 4t menos x. Tenemos el Y2 que es igual a 0.05 seno de 2 veces pi 4t menos 5 veces x. ¿Qué nos piden? Y1 más Y2. Tenemos que hallar la onda resultante y con esta onda resultante tengo que calcular la amplitud cuando x es igual a 1 metro. O sea, tengo que calcular la amplitud A, ¿no? La amplitud A, cuando x es igual a 1 metro. Entonces, solución. Lo primero, la onda resultante. Tengo que Y1 más el Y2 nos va a dar la onda resultante, que es igual a 0.05 seno de 2 veces pi 4 veces t menos x más 0.05 seno de 2 veces pi 4t menos 5 veces x. Miramos las amplitudes son iguales, entonces podemos aplicar la fórmula 0.05 sin antes factorizar, ¿no? Factorizo. Y1 más Y2 lo ponemos de una manera más 0.05 lo multiplicamos por 2, entonces 0.1 por el seno de pi veces 8t menos 6x coseno de 4x 4pi x. Con esto ya tengo la onda resultante. Ya, pero el ejercicio no era la onda resultante, ¿no? Les dice calcular la amplitud cuando la onda resultante en el punto X igual a 1 metro. Entonces, vamos a poner eso. Vamos a poner para X igual a 1 metro. ¿Qué hacemos? Reemplazamos solamente eso. Tenemos aquí. Este es el Y total. Vamos a poner. Y total va a ser igual a 0.1 por el seno de
pi multiplicado por 8 veces t menos, aquí era 6x, 6 por 1, por el coseno de 4 veces pi por 1. En vez de x estoy poniendo 1. Aquí está 1. 1. Coseno de 4 veces pi, calculamos en calculadora, podemos hacerlo, y esto es igual a 1. Listo. Entonces tenemos que y total es igual a 0.1 seno de... Vamos a calcular aquí, vamos a factorizar, no, vamos a hacerlo de manera 8t menos 6. Lo copiamos más. Listo. Entonces, ¿cuál es la amplitud? Cuando x es igual a 1 metro, la amplitud va a ser 0.1. ¿Por qué ha dado lo mismo? Porque este factor de aquí ha salido 1. Si no hubiera salido 1, se hubiera modificado, ¿no? Este 0.1 se hubiera modificado. Este 0.1 se hubiera modificado. Si este no hubiera sido 1. Pero en este caso en concreto, este ha sido 1. 1 por esto, 0.1, ¿no? Entonces, por eso es la amplitud 0.1. Les dice, para que puedan practicar es esto. Lo mismo que el ejercicio anterior, ¿no? Las ecuaciones correspondientes a dos ondas armónicas son, ahí tienen las ondas armónicas, donde las longitudes están expresadas en metros y los tiempos en segundos, hallar la función de la onda resultante. Allá, ondas resultante, tienen que hacer la suma. Bomb. Inciso B. El valor de esta función cuando x vale 1 metro. El valor de la función. O sea, ¿qué tienen que hallar? Ahí. Valor de la función. O sea, ¿qué tienen que hallar? Valor de la función. Significa que ustedes tienen que hallar esto de aquí. Esa es la función. Cuando x vale 1 metro. Ahí arriba, ¿no? Aquí abajo va a ser lo mismo, ¿no? Para que no sea igual, aquí le vamos a cambiar el dato, por favor. Le vamos a poner 1,7 metros. ¿Sí? Listo. Les recomiendo que hagan este ejercicio, el ejercicio número 20, practiquen en sus casas. ¿Tienen alguna consulta antes de terminar la clase?